Bueno, después de esta apertura, un pressing bárbaro. Bueno, primero agradecerles a todos la presencia. Con la mayoría, como decía Alejandro, como decía Fernando, nos conocemos desde hace mucho y eso habla de nosotros. Habla también que agradecerles por la presencia, porque cuando dijimos, bueno, vamos a hacer una serie de encuentros y nos pareció importante arrancar con lo cualitativo y juntarnos con quienes están más vinculados con los equipos técnicos y profesionales. Hablamos con Fernando y decíamos, bueno, nos tenemos que juntar. Hicimos un paneo mental, unas 50, 60 personas. Dijimos 50, vamos a poner 60 sillas y veo, ahora con la reciente llegada, que nos hemos quedado cortos, pero habla de la convocatoria también, porque creo que, me parece que de los que llamamos no falló ninguno, así que agradecerles. Y la verdad que la reunión de hoy tiene que ver con una reunión precisamente de equipos técnicos y profesionales de nuestro espacio, y repasar algunas cuestiones que las hemos charlado varias veces, que las hemos charlado a veces aisladamente, pero yo creo que es muy importante para que cada uno que va sumando en distintos aspectos tenga por un lado la visión global y vea también en dónde puede ir profundizando. Y también porque la verdad que estamos en momentos con dos características: críticos por un lado, a nivel nacional, provincial, local, críticos en cuanto a momentos que tienen que ver con cambios. Los cambios muchas veces tienen resistencia y es lo que uno está viviendo en este momento, pero nosotros vamos a centrar en el tema local. Y por otro lado, obviamente, porque es un año electoral y un año electoral de ejecutivo, con lo cual, con la fuerza que tienen los ejecutivos en nuestro país, en nuestra provincia y en nuestra ciudad, vamos a estar marcando los próximos 4 años. Así que hay una responsabilidad para lo que nos interesa a lo público muy grande. No podemos mirar para el costado y tenemos que tratar de aportar para que los próximos 4 años sean lo mejor posible, sobre todo en el ámbito donde nosotros tenemos responsabilidad directa, que es nuestra comunidad, que es Mar del Plata, y que por lo tanto nos parece que no tenemos que dejar librado al azar. También porque este encuentro tiene otra razón de ser, que es que los hemos caracterizado también, y voy a hablar de eso después, pero por ser una organización que tiene mucha penetración en los distintos ámbitos de la ciudad. Por lo tanto, digamos que tiene una base territorial muy fuerte, pero si bien obviamente entendemos muy bien, creo, la política, y también la entendemos como herramienta de transformación, y por lo tanto si esa herramienta de transformación tiene que estar vinculada con el acceso al poder, y el acceso al poder en una sociedad que por suerte es democrática, no solo me parece en sus instituciones, sino que en lo que queremos todos los argentinos, implica un análisis y un trabajo que es cuantitativo. Ya lo decía un viejo general, que las elecciones son cuantitativas, pero también decía otra cosa, que a veces se olvida, lo decía la misma persona, que los gobiernos son cualitativos. Entonces la reunión de hoy tiene que ver quizás con una segunda instancia, en el sentido de que primero hay que ganar para después dedicarse a lo cualitativo, pero nosotros no queremos perder de vista que aun cuando seamos próximo gobierno, ya hay que estar preparado para lo cualitativo. Cuando lo cualitativo se quiere alcanzar a último momento, no se alcanza. Son procesos. Como son procesos también
los trabajos que antes decía cuantitativos. Cualquiera que esté en este campo sabe el esfuerzo que lleva ir logrando tener apoyos. Cualquiera que esté en este campo sabe también que un equipo, las ideas y la transformación no se inventan de un lado para el otro. Entonces, la reunión de hoy tiene que ver con algo esencial nuestro, que es lo cualitativo, y que también decía Alejandro, inclusive por el ámbito que nos signó y que nacimos, que es el ámbito universitario y por lo tanto vinculado a lo cualitativo. ¿Por qué la reunión también hoy? Porque obviamente la responsabilidad directa nuestra tiene que ver con nuestra comunidad, con nuestra ciudad, que es donde nosotros podemos tener incidencia. Y la verdad que hace mucho tiempo esta es una ciudad que parece sin rumbo, que el cambio que se está dando a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel local no llegó en cuanto a la gestión local, que es una ciudad que decrece desde hace por lo menos 20 años, con lo cual quiere decir que es administrada por la misma lógica, bastante indolente y hasta mediocre por sucesivos gobiernos municipales que han sido de distintos signos. Y en esto, lamentablemente, así como hay políticas de Estado para lo bueno, parecería que Mar del Plata tuvo una política de Estado para lo malo, que no soluciona los problemas estructurales que tiene. Entonces siempre volvemos a lo mismo. Entonces ya sabemos que cuando en el próximo índice de desempleo, Mar del Plata va a estar entre las 10 primeras o 5 primeras ciudades del país. Y esto lo vengo escuchando ahora, con el gobierno anterior, con el gobierno anterior al anterior. Sistemáticamente repetimos el mismo problema, es decir, ese problema estructural está sin solución, que no conforma a los habitantes, a los ciudadanos. Hay un malestar muy grande con la política en general, eso es cierto. Entonces uno está en el ámbito político y diría un amigo, ya arrancás con menos 50, menos 40, menos 60, de acuerdo donde estés, pero arrancás muy mal. Pero creo que en Mar del Plata, precisamente por esto que decíamos antes de la mala gestión local, esto está potenciado. Y entonces, obviamente que hay un malestar y que tiene que ver con que la sensación es que la ciudad no está conducida de donde tiene que estar conducida y por lo tanto no va a haber ninguna respuesta a esto. Y si esto es así, que creo que lo compartimos entre todos, me parece que no podemos perder otros 4 años. Así que vamos a hacer el intento, obviamente, de tener un peso muy fuerte en estas elecciones, ganando en estas elecciones y siendo parte sustancial de la próxima conducción, y a la próxima conducción transformar en serio la ciudad. Si todos los que estamos acá fuésemos parte de un gabinete que dentro de 4 años su respuesta es que la ciudad sigue con los mismos problemas, la ciudad sigue achicándose y sigue el recurso de siempre, fracasamos. El éxito nuestro no está en la cantidad de gente que se meta en la función pública, y eso es un error muy grande, sino en cuanto transformamos en el lugar en el que estamos. De hecho, nosotros tomamos la decisión de acompañar, y acá no solamente está Alejandro, sino quienes colaboran muy de cerca en el Consejo Deliberante, y siempre, y lo saben que es así, siempre que hemos tenido muy buena fe con los ejecutivos locales, a pesar de ser muy críticos, muy buena fe, pero sin embargo hemos tomado una decisión muy rara para la política marplatense, que es no tener funcionarios en el gobierno, porque la conducción no era buena, porque si queríamos hacer transformaciones no íbamos a tener respaldo, porque quienes conducían tenían la cabeza puesta en otra cosa. Y a las pruebas me remito porque estoy acá reunido y creo que no hay un solo funcionario local. A pesar de que agrupaciones y esquemas de mucho menos peso que el nuestro, y hablar de mucho menos peso cualitativo, pero también cuantitativo, se han hecho profesionales
de ver cómo meten gente en un estado bobo, que es lo que se ha convertido el municipio de General Porredón. Nosotros no hemos querido eso. Nosotros estamos acá para decirle, tenemos un equipo muy grande, pero tenemos un equipo que quiere conducir la ciudad, que sí quiere hacerse cargo, que sí quiere que lo juzguen, pero desde una conducción, no desde ocupar lugares por ocuparlos. Y por eso, vuelvo a decir, vamos a tratar de que no se pierdan los próximos 4 años. Primer tema, decía Fernando recién, y me pareció muy importante que junto con Alejandro abra este encuentro Fernando, porque yo creo que tiene que haber también quienes puedan entender las visiones de conjunto y a la vez tener la capacidad de meterse en cada tema, no para después ser un especialista de cada cosa, porque eso es imposible, pero sí para tener el buen sentido de poder identificar a cada uno de los que quieren trabajar temas particulares, a la vez que tengan una línea y que aporten. Y yo creo que tenemos con Fernando quien puede coordinar y conducir un esquema serio, técnico, profesional nuestro, y por lo tanto el día de mañana también una jefatura de gabinete, y por eso también parecía importante que lo hablara Fernando. Pero le decía, Fernando recién hablaba sobre el equipo y es interesante esta charla, quería señalarla, lo había visto, pero bueno, nunca daba para charlarlo a veces, pero la etimología de la palabra equipo, porque es una palabra que viene del francés, équipe, que significa embarcar y proveer a una nave de todo lo necesario. Y a la vez, la raíz francesa viene de una palabra germánica que es skip, por eso equipe, y que uno entiende bien, capaz, por qué ese equipo, barco en inglés es ship. Y digo, es muy interesante que la palabra equipo signifique las dos cosas. Barco, estamos todos en un mismo barco, y por lo tanto eso tiene que ver con varias cosas. Estamos todos en un mismo barco, lo decimos a veces, estamos compartiendo la misma suerte. Un barco tiene un rumbo, que puede ser equivocado o no, pero tiene un rumbo. Todos los que están en ese barco van en ese rumbo. Pero también que ese origen de la palabra no es solamente el barco, sino proveer que una nave tenga todo lo necesario y embarcar. Y creo que también es parte de esto por lo cual nos juntamos hoy. Darle a Mar del Plata, que es nuestro barco más grande, el contenido para que pueda navegar bien, prepararla para que pueda navegar bien. Me encantó el tema de dónde viene la palabra equipo, y nosotros que siempre insistimos mucho que tenemos un equipo, creo que es gráfico. Obviamente, y esto lo hemos charlado también, que es un equipo que apuesta a la construcción política y de poder. Sé que, como decía hace un rato, una construcción, hablar de política hoy y de estos términos lamentablemente no entran a nivel general. Digo, no sé si lamentablemente, sí creo también que hay algunas razones. Se ha hecho mucho abuso de quienes estaban en el poder, de quienes estaban en la política haciendo las cosas mal, entonces todo lo que hoy al ciudadano le recuerde la palabra política o poder, ya le revuelve un poco el estómago y entonces no quiere saber nada. Pero la verdad es que, porque esto haya sido así, no quiere decir que nosotros no vamos a reivindicar aquello para lo cual estamos. Lo hemos dicho varias veces, nosotros no somos una ONG. De hecho, tenemos una ONG, una asociación civil ahora reflotada, y también otras vinculadas a nosotros, y sabemos cómo trabajar en ese campo, o como recién también decía Fernando, o Alejandro, vinculado a otras ONG como la Konrad Adenauer o ACEP, que hacen de la formación algo muy importante, y estamos vinculados, y está claro. Pero no somos eso. Somos una construcción política y de poder. Y por lo tanto,
Me parece que también esto del equipo hay que entenderlo en estos términos. Y entonces tiene que ver con dos cosas. Obviamente con tener un sentido de pertenencia muy importante y también la manera de vincularnos entre nosotros. Por eso nosotros insistimos mucho en que necesitamos, aparte de cuadros técnicos, que los tenemos, la prueba de hoy, pero que esos cuadros técnicos sean cuadros políticos. Porque tienen que tener un sentido de trabajo en equipo, de mismo rumbo y también de fin, de bien común. Entonces, somos una construcción política y de poder. Y somos una organización. Y también acá, la palabra organización, que es tan cara para muchos de nosotros, el otro día estuvimos en una charla a raíz de los 60 años de, no sé, 49, sí, de los 70 años de la comunidad organizada, y que es un texto que uno siempre recomienda, y uno de los que lo presentaba hablaba sobre la importancia que tenía la organización, también viene también de una palabra que es griega y que es bastante conocida, que es órgano, de instrumento, de utensilio, de órgano propiamente dicho, y que a la vez, y esto es interesante, se deriva de otra palabra que es ergon, y ahí viene órgano, que es acción, obra, trabajo. Así que un poco lo que también, sin querer, no lo habíamos charlado esto, pero así hincapié Fernando, de que nuestro pensamiento tiene que ver con la acción. Y la organización, si para algo sirve, es precisamente para ser útil, para ser un instrumento a los efectos, que esta construcción de poder sea efectiva. Por eso nosotros creemos mucho también en la organización. Muchas veces, quienes hace un tiempo estamos en esto, hemos escuchado hablar, bueno, siempre que había una campaña, y también lo quiero señalar, quiero hacer un repaso de cuestiones que me parece son importantes, que alguna vez hay que charlarlas. Siempre que hay campañas, se hacen reuniones de equipos técnicos y profesionales. Siempre tuve la idea, porque hemos participado muchas veces, hemos hablado muchas veces con Martín, con Ale, con Estela, con Fer, digamos, con muchos de los que estamos acá, Máximo, y cuando se hacían las reuniones de equipos técnicos y profesionales, si algo caracterizaban a esas reuniones era que eran reuniones largas, eran para la mentira, eran para la foto. Y la verdad es que es muy triste que sea así, y eso también ha vaciado la importancia de tener reuniones de equipos técnicos y profesionales. Pero esto lo quiero decir. Creo que cuando, hoy al principio decíamos Mar del Plata está muy mal, muchas veces la política en general, pero en el caso particular de Mar del Plata, también tiene que ver con esto. Con que yo entiendo, y todos lo entendemos, que hoy en el mundo de las imágenes es muy importante que nosotros reflejemos lo que hacemos. Yo le digo la verdad, que hoy tengamos una reunión son un poco más, pero de 60 marplatenses formados y que le interesa a lo público, que nos juntamos a escuchar un poco estas cuestiones, tiene una fuerza terrible. Yo no sé cuántos juntan cuadros como los que hoy juntamos. Y obviamente que uno quiere reflejar esto. Entonces, obviamente que alguna foto vamos a hacer, y de hecho pedí que haya foto, que haya alguna imagen. Pero esto no puede ser el fin. Sí quiero que se sepa. Quiero que se sepa que en Mar del Plata, en nuestro espacio, hay un barco, un equipo que está listo. Pero eso es simplemente parte de un medio, nunca puede ser un fin. Y acá la reunión de equipos profesionales y técnicos era una chapa para una foto o para decir que se tenían y punto.
La verdad que creo que nosotros trascendemos esa idea, trascendemos también la idea que después, como eso se había manoseado tanto, los equipos técnicos y profesionales, había que ponerle otros nombres. Entonces aparecieron las fundaciones y los think tank, los tanques de idea, que entonces tenían todos nombres lindos, no voy a decir ninguno para que no ofender, pero todos nombres lindos, pero también vacíos, porque esto lo podemos decir con autoridad, porque nos hemos vinculado con varias de estas fundaciones, think tank, y si bien hay casos interesantes, muchísimas de ellos repetían el mismo esquema que antes se repetía con las reuniones de técnicos y profesionales, y la verdad es que se repetía el mismo error. Bueno, yo creo que parte de lo que nosotros representamos del desafío, pero también de lo que nosotros hemos construido, es que le damos un valor muy grande a aquel que viene con capacidad a sumarse para un proyecto, y para nosotros eso es muy importante, y es importante también tener ese equipo vivo. Sí es cierto que nosotros hemos hecho un hincapié muy grande en la territorialidad, y en esto también, a mí los últimos años, y sobre todo lo que ha pasado con el gobierno actual, me permitió quizás pulir un tema que tiene que ser importante para los que estamos acá sentados. Porque obviamente, por ser profesionales, técnicos, quienes pueden aportar cualitativamente al gobierno, está la tentación de creer, primero, que lo cuantitativo no importa, cosa que es un error, porque la manera en que cada uno de ustedes pueda tener un poder real de decisión en el ámbito que se crea necesario para poder transformar, es que detrás nuestro hay un apoyo de la gente, y eso tiene que ver con lo cuantitativo. Así que, primer tema, no despreciar lo cuantitativo, porque lo cuantitativo te da fuerza para lo cualitativo. Pero más importante que eso es también que la desvinculación del territorio, entendido el territorio en un concepto amplio, no solamente el territorio como una vinculación con sectores que son marginales o que están en problemas. El territorio es todo. El territorio es desde el barrio que la está pasando mal hasta la villa, pero es también la asociación empresaria o determinada universidad. El territorio es todo. O sea, la territorialidad, que es un tema que nosotros hemos apostado mucho, que es tener conexión directa, parece que es muy importante y hace las características nuestras. Primera, porque si uno no tiene territorialidad, las reuniones de profesionales técnicos y quienes tienen un sesgo, entre comillas, intelectual, son muy peligrosas, porque pueden abstraerse de la realidad, pueden abstraerse de aquello que tiene que ver con el vecino concreto, y por lo tanto se puede caer en prejuicios, en ideologías, en soberbias, en abstracciones. Se cae también en los conceptos que tienen los privilegiados. Entonces, porque se está en determinado lugar de privilegio, porque se viene de determinada clase social, porque se tiene determinada formación o porque se está en determinado espacio de poder, como no se tiene territorialidad, también sucede que hay una desvinculación terrible con la realidad. Y creo que la territorialidad aporta para nosotros tres grandes cosas. Primero, y fundamental, sensibilidad. Obviamente que quien es un insensible porque no le importa el prójimo, no le importa el otro, va a seguir siéndolo. Pero es cierto que aún los que tenemos corazón y tripa, y que nos duele ver ciertas situaciones,
de injusticia. Cuando habla de injusticia lo veo en un sentido amplísimo. Desde el que la está pasando mal en un barrio porque hay una mala gestión municipal, como también el que está queriendo tener un emprendimiento y porque no se prende determinada cuestión, no lo puede llevar adelante. Así que esto, digamos, en un sentido muy amplio, digo, quien tiene esta sensibilidad también es cierto que tiene que cuidarla, porque cualquiera de nosotros, aislado en los problemas cotidianos, puede desvincularse del día a día. Así que la territorialidad tiene que ver mucho con la sensibilidad, que es un ida y vuelta. El segundo punto tiene que ver con el conocimiento. Eso de que la única verdad es la realidad sigue siendo así. Somos realistas, creemos que tenemos que nutrirnos de la realidad, y me parece que esto del conocimiento tiene que ver con una profundidad muy grande. Miren, lo he contado pero cuando nosotros hemos tomado, por ejemplo, algunos ejes de política que tienen que ver con la salud, ya lo tengo a Fernando, cuando nosotros hemos tomado uno de esos ejes, la verdad que en ese campo, creo que el aporte más grande nos lo hacían los vecinos, cuando íbamos a las reuniones en determinados barrios, y entonces uno veía la importancia de hacer hincapié en los centros de atención primaria y algunas cuestiones que después vamos a retomar, pero digo, esto nos lo daba, la verdad, el timing con la gente. Y era en general, había como una desconexión muy grande entre lo que pensaban los teóricos y lo que pensaban en los barrios los vecinos que más necesitaban la salud pública. La veo acá, Lorena. Digo, un tema que muchas veces hemos hablado también en el tema educativo, que pasa lo mismo. Los burócratas en La Plata o en las grandes universidades, Flaxo ni hablar, tienen toda una idea de educación que ha terminado destruyendo la educación pública, porque no tiene nada que ver con las prioridades que tienen ni los alumnos, ni los padres, que son parte de la comunidad educativa, ni los docentes que están todo el día al frente, o los directivos que le ponen el cuerpo. Esto también tiene que ver con el peligro de las abstracciones frente a la realidad. Entonces, conocimiento. La territorialidad hay que tener humildad, que da conocimiento. Y el tercer punto, que también para mí fue muy claro por lo que nosotros hemos visto en estos años, es que para gestionar se necesita territorialidad. Porque yo puedo tener una muy buena idea. Ahora, desde las altas, entre comillas, esferas gubernamentales, llámese un ejecutivo nacional, provincial o municipal, hasta la implementación concreta, si yo no tengo en el medio territorialidad, pierdo las mejores ideas, se tergiversan las mejores ideas, no sirven las mejores ideas, quedan todas en lo que se ha graficado como la planilla del Excel, y muchas veces se usa ese término para criticar al gobierno, y lo hacen desde quienes no creen en el rumbo de cambio que tiene que tener el país, y que nosotros creemos que lo tiene que tener. Esto quiero ser claro, tiene que tener ese rumbo de cambio el país, la provincia y también Mar del Plata. Pero sí es cierto que se pueden quemar las mejores ideas de cambio si nosotros despreciamos a los actores intermedios, que son los que están en el territorio. La territorialidad también es importante para la buena gestión. La territorialidad es importante para aquellos precisamente que se sienten impolutos y que nunca se han metido en la política tradicional y entonces no están contaminados, pero de pronto después no tienen con quién llevar adelante una política, y más aún no tienen quien se las defienda. Y entonces tenemos batallas, entre comillas, perdidas en ámbitos que son favorables. Los docentes que están al frente de las aulas coinciden con nosotros mucho más de lo que pensamos. Coinciden con muchas de las batallas que ha dado, por ejemplo, nuestra gobernadora, con un valor muy grande frente a los gremios. Pero también es cierto que muchos docentes que hubieran sido palancas de intermediación fueron dejados solos porque no había este concepto de la importancia de la territorialidad. Y entonces, después, dejamos solos, sin argumentos, a quienes están todo el día al frente de la pelea.
También alguien me dio alguna vez un ejemplo que siempre me pareció muy gráfico y que es ver, siempre la historia enseña, no es para cortar y pegar, pero enseña los dos grandes casos, digamos, de intervenciones fracasadas del siglo pasado, de dos potencias distintas de un lado y del otro, y que fracasaron, y me parece que tienen que ver también con esto, que son los casos de Vietnam y de Afganistán. Dos potencias, Estados Unidos con Vietnam y la Unión de República Socialista Soviética, la ex-URSS, con Afganistán, invadieron prácticamente dos países que tendrían que haber sido un chiste. Vietnam y Afganistán, respectivamente, con respecto a lo que es Estados Unidos y lo que es la Unión Soviética. En ambos casos se fracasó. Y se fracasó porque no había una vinculación con lo local. Esto también lo enseña la historia nacional, y ha habido muchos fracasos así entre nosotros, y también lo enseñan parte de las discusiones que hay ahora. Hay cuestiones de rumbo que compartimos, que inclusive compartimos con los países más desarrollados y con lo más avanzado del mundo, pero que sin embargo, aun cuando compartimos profundamente eso, lo que sabemos como argentinos es que no podemos cortar y pegar. Que eso tiene que ser pasado por el filtro de las características particulares nuestras y tener un apoyo popular y local. Y eso, que uno lo ve claro en otros casos de afuera, que uno lo ve claro, podría poner varios ejemplos, pero no, pero uno lo ve claro en la Argentina, también creo que es aplicable a Mar del Plata. Me parece que el proceso de conducción nuevo que necesita la ciudad tiene que ser nuevo. Tenemos que aprender muchísimo de lo que ha sucedido en otros lados, pero tiene que hacerse con actores locales, una parte importante de actores locales, y también viendo cómo es la lógica de esos actores que existen en la ciudad. Lo último, siempre les repito eso que dice el Papa Francisco, que me encanta, que la realidad está por encima de la idea, que ténganlo grabado, y me parece que resume muy bien lo que recién veníamos diciendo. Con respecto, para cerrar, quiénes somos y quiénes estamos acá. Nosotros siempre queremos también llamar a los mejores. Yo en esto les quiero decir dos cuestiones. Es importante tener un equipo con lo mejor que se pueda, sí, pero algunas disquisiciones. Primera, se hace política con lo que tenemos en la realidad. Pero yo no sé si nosotros podemos armar el equipo de Argentina del 86 o del Brasil de Pelé, Garrincha, no sé, digo. Yo sé que tenemos determinadas personas, somos lo que somos y con eso lo vamos a hacer. Entonces, hay que apuntar a lo mejor, sí, con la realidad que tenemos. Y en eso estar tranquilos también. Sí es cierto también que aun cuando uno tenga los mejores de los mejores en cada área, también hemos visto muchos fracasos si no hay una conducción estratégica, si no hay un rumbo, si no hay una amalgama, si no hay política, si no hay conducción. Si no existe esto, tampoco las individualidades sirven. Segundo punto. Y también que me parece también señalarlo, creo que cada uno de nosotros tiene que descollar en aquello que sienta que puede aportar. Sí, también les quiero ser claro, si somos parte de una conducción del Ejecutivo local, hay muchos que son muy buenos y que hoy no están acá. Por dos razones. Primero, porque uno no va a pretender convocar a todos en una ciudad tan grande los que sirven. Somos un número muy importante, pero falta. Segundo, porque inclusive hay muchos nombres, y cuando hacemos el repaso con Fernando, yo calculo entre 20 y 25 nombres
que hoy no pueden estar acá porque los complicaríamos. Ya sean porque algunos estando en la función pública y otros porque están en la función privada, la actividad privada, que los llamaríamos, que estoy seguro que van a ser parte, pero que hay que cuidarlos también. Esto también es para tenerlo en la cabeza. Pero que sí van a tener sentido en un equipo. ¿Qué me parece que tiene que caracterizar a quienes conformamos este equipo y para que no traicionemos aquello por lo cual soñamos? Me parece que tiene que tener tres grandes características. Primero, recién ser los mejores, prepararse. La idoneidad es condición sine qua non, muchachos. Y en esto quiero ser muy claro. La idoneidad se necesita y por lo tanto se va a apuntar a los mejores. Eso, y creo que cada uno esto lo tiene que tener incorporado en el lugar en el que esté. Nosotros, y esto lo hemos dicho, y cada uno en su lugar, quien esté en un lugar que uno podría estar ocupando pero que sea mejor, no hay problema, puede estar acompañando al lado y dejar ese espacio. Yo creo que esto primero hay que tenerlo en la cabeza, pero segundo, tampoco quedarse cruzado de brazos. Yo conozco mucho a la mayoría de los que están acá, mucho, sé de la capacidad que tienen y sé que de muchos, estando en determinada área, por vocación, porque los atrae, solo tienen que a veces ponerse a estudiar más. Nunca es suficiente. Yo con todo esto que decíamos antes de la territorialidad, no quiero ir contra un tema importante que es la idoneidad. A veces se ponen como contrarios. Yo sí hice un hincapié muy grande porque en general en este tipo de espacio hay cierto desprecio muy equivocado, muy dañino, por todo lo que hablamos antes, a la importancia de la territorialidad. Entonces eso nosotros no lo vamos a perder de vista, porque eso hace a la manera que queremos conducir la ciudad. Ahora, nadie se equivoque. La idoneidad sigue siendo el punto número uno para quien va a ocupar un lugar en una organización y tiene que brindar soluciones. Es una condición sine qua non, sin la cual no se puede gestionar bien. Después, vos podés, es cierto, ser idóneo, y si estás descalzado en lo territorial, si no te importa el prójimo, si todo lo anterior, de nada sirve tu idoneidad. Solamente eso es un pavo real. Quienes hemos pasado por el Consejo Deliberante somos expertos en ver pavos reales. Y entonces, le gusta pavonearse, mostrar conocimientos, pero ¿para qué? ¿Que lo pusiste al servicio de qué? Entonces, idoneidad, muy vinculada a territorialidad, pero idoneidad, muchachos, idoneidad. Y eso ha faltado, y eso nos ha pegado también a los que creemos en los procesos populares y territoriales. Porque muchas veces los idóneos se desvinculaban y entonces hacían una casta y son insufribles y no sirven para nada en cuanto a la solución de los problemas de los argentinos o de los bonaerenses, de los marplatenses. Pero ojo, porque eso puede llevarte al error de creer que el idóneo no sirve. No sirve cuando se desvinculó. Pero todo tipo que está trabajando en la política, en serio, en lo público, en la gestión, tiene que ser idóneo. Y en eso, esto también lo digo porque creo que tiene que ver con lo que uno analiza al momento de armar el equipo y también para que nadie se lleve sorpresas. Ahora, segundo punto, fundamental, también, recuerdo importante, que es la honestidad. Obviamente que, primer tema, ¿qué es lo que cada uno tiene que tener en la cabeza? Es que, y yo sinceramente lo creo, no me atrevo a decir de todos los que están acá, porque dije recién a la mayoría, los conozco mucho, pero sí por esa mayoría hablo. Yo sé que no estamos en esto por una cuestión económica,
Estamos porque queremos servir. Nadie se salva con lo público. Esto hay que tenerlo en la cabeza. Nadie se salva pasando por lo público. El que tenga pensado salvarse pasando por lo público está condenado. Eso también, tenerlo muy en la cabeza. Tener metido una manera de ser que tiene que ver con la sencillez, con la frugalidad, con la templanza, hablando de virtudes, con la templanza, con la moderación. El que está en lo público, o si le gusta estar en lo público, que se adapte a vivir de manera sencilla, porque tiene que estar con más disponibilidad. Muchos de nosotros nos gustaría, no sé, mirar más series de Netflix, pero lamentablemente me espolean cada 2 por 3 porque no tenés tiempo, y está bien que sea así, muchachos. No tenemos que tener la misma vida del que está en otro lado. Tiene que ser más sacrificada la vida nuestra, y en todo sentido, en tiempos y también en lo económico. Esto también hay que grabarlo. Y aparte porque yo un tema que lo he visto muchísimo. Si no hay honestidad, se traiciona todo. Nosotros ahora vamos a hablar de lo que queremos para la ciudad. Y vinimos hablando de lo que queremos como equipo. Yo les puedo asegurar que si no hay honestidad, salimos de acá y no sirve para nada todo lo que hablamos. Se olvida, se autoengaña. La persona que no es honesta, enseguida empieza a meter excusas para olvidar todas las cosas buenas. Y todo lo que es justo, lo que es bien común, lo que es bueno, todo lo que fueron los mejores ideales, los mejores sueños, se pierden porque empieza todo a centrarse en los propios intereses, en el propio bolsillo, y entonces se deja de tener una visión de conjunto y se pasa a priorizar lo personal. Cuando se prioriza el interés particular y egoísta, automáticamente se traiciona lo que sea para servir a ese interés particular. No se pueden servir a 2 señores. ¿Servimos al bien común o servimos a un interés particular? Nosotros estamos para servir al bien común. Eso hay que tenerlo también muy grabado. Hay que ejercitarse siempre, hay que controlarse siempre, hay que preguntarse siempre. Porque aparte ninguno de nosotros está exento de ninguna tentación. No es que seamos nosotros buenísimos y el resto son todos malos. No, lo que digo es que esto existe. De hecho, a las pruebas me remito con lo que pasa con nuestra ciudad y lo que ha pasado en nuestro país, que es un país increíble, que hemos tenido la capacidad de reventarlo. ¿Y por qué? Porque, bueno, se ha ido torciendo el rumbo. Por lo tanto, siempre tener presente y preguntarse por esto. Porque sin honestidad, la idoneidad se corrompe y no sirve. Yo me he cansado de ver gente preparada en el humanismo cristiano que se llena la boca de palabras muy nobles y termina la reunión del espacio donde habló de todo eso y se presta a algo que es absolutamente contrario con lo que acabo de decir. Eso también es cierto que la honestidad, amén de que hay que nombrarla, se practica más que se predica. Pero esto también quiero ser claro. Si somos parte de un gobierno local, se hace para servir y por lo tanto con mucha honestidad, y en eso no va a haber arreglo con ninguno posible. El que no entienda esto se cae del barco. Y por último, cercanía, esto de que el poder es servicio, y que tiene que ver con los puntos que hablamos antes. Ahora sí, vamos a meternos. Yo les avisé a unos cuantos de los que venimos acá que íbamos a estar aproximadamente 1 horita y media. Nos falta media hora. Vamos a meternos sí ahora con Mar del Plata. Esto que dije antes, yo después lo vamos a escribir al respecto, y obviamente que por lo menos los apuntes yo se los paso para que les sirva, y el que no lo tira, pero parece que es bueno repasarlo una vez, quizás
tan cada año, pero hay que hacer el ejercicio. Y les agradezco la paciencia. Segundo ítem. Terminado esto, que tiene que ver con la manera de trabajar, si nosotros cumplimos con esto, sí es cierto que podemos hacer lo segundo, que no es menos importante, es central, es lo que queremos hacer con respecto a nuestra ciudad. Al respecto, primera disquisición. Hay dos herramientas muy buenas, que yo creo que los que están acá tendrían que, no les digo que ahora salir de aquí y meterse, pero sí o sí, muchos lo han hecho y doy fe, pero muchos creo que no. Yo quiero que lo hagan todos los que de alguna forma se sientan en realidad llamados por esto, que es meterse en dos cuestiones. De repente tiene dos herramientas muy buenas, que son el plan estratégico y Mar del Plata entre todos. La verdad es que yo no sé si otras ciudades han hecho un trabajo como estos. Tanto el plan estratégico en cuanto a hacer un esfuerzo por tener esa visión que siempre decimos que hay que tener, quizás integral, y Mar del Plata entre todos, que me parece que sobre todo es una herramienta de diagnóstico, de índices, de elementos para saber dónde estamos parados, muy importantes. Ahora, un par de cosas con respecto a estas dos cuestiones. Entonces, digo, primero, obviamente, yo se los he dicho porque lo creo, felicito, siempre lo he dicho, y a quienes han trabajado denodadamente en estas dos herramientas que tiene la ciudad. Pero sí quiero también con mucha honestidad algo. Quiero, por un lado, hace ya unos años que tenemos ambas herramientas, más una que otra. Ahora, los resultados de la ciudad son los que dijimos al principio de esta conversación. Muy malos. Ahora, ¿son culpa del plan estratégico o culpa del Mar del Plata entre todos? No, obviamente no. Lo que sí creo y veo claro son dos cosas. La primera, un plan estratégico solo o una Mar del Plata entre todos sola no gobierna la ciudad. No sirven a los efectos de dar las peleas que hay que dar para que vos después cumplás con las prioridades estratégicas o con lo que te señalan los índices. Vos podés tener mucha claridad con respecto al ordenamiento del tránsito en la ciudad, pero si no te interesa modificar el tránsito porque sos socio de los que tienen un mal servicio de tránsito en la ciudad, obviamente que se ve el plan estratégico o se ven los aportes para el Plata entre todos, dicen qué interesante, y después no se da con eso ninguna pelea. Y con eso no se da ninguna transformación. Por eso yo les decía antes que nosotros no somos una ONG. Tanto el plan estratégico como Mar del Plata entre todos tienen la lógica más de ONG, que son fundamentales, muchachos. Yo esto no lo digo, pero cada uno tiene su rol. La sociedad civil es, de hecho, aquella a la cual nosotros servimos. Ahora, la mejor idea, si no puede llevarse adelante, es una gran frustración. Y esto es lo que siente Mar del Plata. Frustración. Por eso también es tan difícil, por eso va a ser tan difícil también para nosotros, porque todo esto que nosotros vemos con una claridad terrible, cuando la decimos, la persona que está pasando por afuera dice, uy, uno más que habla bien, pero no hace nada. Entonces, saber que nosotros, cuando hablamos tanto de la territorialidad, cuando hablamos tanto de lo cuantitativo, cuando hablamos tanto de la construcción de poder, tiene que ver con no quedarnos simplemente con un diagnóstico o una misión. Lo que yo he visto también es que no han sido estudiados, por eso impulso a que se estudie. No voy a dar nombres propios, pero he estado en algún debate de hace unos años con el plan estratégico y había candidatos que... había dos clases de candidatos. Dos candidatos que no tenían ni idea. Un candidato que posiblemente lo conociera, pero era igual que nada. Esta es la realidad. El primer tema no se estudió. Segundo, hay que aportar. Yo me acuerdo con el plan estratégico,
que humildemente, porque digamos, muchísimas cuestiones que fueron muy bien trabajadas, pero hubo un tema que me pareció, quizás porque para nosotros sea tan prioritario, que es el tema del puerto. Y el plan estratégico, cuando salió la segunda edición, al puerto no lo ponía como productivo, lo metía dentro del ámbito turístico. La verdad que nos pareció, o me pareció una barbaridad, y de hecho hoy aparece también obviamente como eje productivo, pero eso tuvo que ver con un aporte nuestro. Pero digo, también uno aporta estas herramientas, unida y vuelta. Hola. También uno aporta, en este sentido, es unida y vuelta, pero digo, hay que conocerlo, y hay que conocerlo también para seguir los lineamientos que de ahí sirve, que son muchísimos, Yo lo veo que el plan estratégico ni fue impulsado, ni ejecutado, ni consultado, ni respetado, ni aprovechado. Noté algunas cuestiones que he ido viendo con el tiempo. Bueno, creo que ahí tenemos dos herramientas que se las dejo a todos para que cuando cada uno trabaje el eje que quiera, no deje de ver el plan estratégico y Mar del Plata entre todos, y ahí tiene todo, hay muchísimo ya trabajado, y entonces aprovechar. Ya con respecto a nuestros ejes, nosotros tenemos Mar del Plata está mal, esto se viene diciendo hace tiempo. Ahora, ¿qué vemos nosotros? Primer tema, primera pregunta de salón. ¿Podemos hacer algo con respecto a la ciudad? Porque si no podemos hacer nada, la verdad que también toda esta pelea que estamos dando, todo este tiempo que le estamos dedicando, toda esta reunión de hoy, pero todo lo que esto implica, años de juntarse, de trabajar, de discutir, bueno, todo lo que implica, esto tiene sentido en la medida que nosotros podamos hacer algo por la ciudad. Si creyéramos que Mar del Plata no tiene salida, hoy no estábamos acá reunidos. Mar del Plata tiene salida. Esto hay que decirlo y transmitirlo, y estamos convencidos. Y parte de la bronca que a veces uno tiene es la indolencia de ver una ciudad que puede tener otra respuesta con respecto a los problemas estructurales y no la tiene porque no se plantea con claridad lo que se quiere con respecto a la ciudad, porque no se trabaja con honestidad y porque no se trabaja con una lógica de equipo como la que tenemos nosotros. El primer tema es que Mar del Plata tiene salida. Y en esto, yo creo que nosotros, si tiene salida, hay que hacer hincapié en base a esa respuesta. ¿Por qué tiene salida? Porque Mar del Plata tiene, primero, que es privilegiada. Estamos acá en un lugar y el fondo lo dice, pero digo, es privilegiada geográficamente, y no solo por la vista que tiene, por lo impresionante que es el lugar geográfico donde está, porque también lo es lo aledaño, y entonces tenemos tierras que cuando producen como la mejor. Y no solamente podemos hacer turismo hacia el mar, sino que podemos hacerlo hacia la sierra. Es decir, geográficamente es espectacular. Y cuando uno la mira en el mapa de la Argentina, es la punta de la panza de la provincia más productiva, la más cercana a las aguas internacionales. Y entonces geográficamente es espectacular. Pero para colmo, no solo geográficamente es espectacular, sino que humanamente tiene una riqueza increíble. Lo que la verdad, preocupado por estas cosas, cuando uno se vincula con la sociedad civil, se sorprende. Porque está lleno en el campo que ustedes agarran, de la educación, del turismo, de la productividad en el área que sea, en la pesca, en el armado de barcos, en el cordón frutícola, en la gastronomía, en lo hotelero, en el tema, en la publicidad, en la cultura, en el tema, tírenme un tema y descollamos. Es increíble. Humanamente Mar del Plata es increíble. Ahora, ¿qué pasó? Que una ciudad que es increíble en lo geográfico, que tiene luces en un porcentaje que yo creo que es superior, pero lejos, a la media de la Argentina, de las ciudades argentinas, sin embargo,
está reventada. Creo que tiene que ver con un tema que nosotros hemos dicho. Como Mar del Plata funcionaba sola, porque geográficamente era increíble, y porque esa geografía fue aprovechada por personas, trabajadores e intelectuales maravillosos, desde el puerto para donde se les ocurra, la ciudad funcionaba. Y entonces la política dejó de pensar en conjunto, porque las cosas andaban. Lo único que había que hacer era ver cómo le sacábamos al privado para tener un Estado inmenso, con sueldos municipales y estructuras políticas que puede envidiar cualquier provincia, engrosar eso, no prestar servicio y desvincularse de la genialidad geográfica y humana que tiene la ciudad. Entonces este es el otro gran tema, y como esa desvinculación sucedió, la verdad que casi transversalmente la política marplatense no está a la altura de esta riqueza geográfica y humana que tiene la ciudad. Pero lo que hay que volver a comprar es esto. Esto es parte del desafío que nosotros tenemos. Por eso, de alguna forma, cuando nosotros tomamos la decisión, que es dura, porque yo miro a cada uno de ustedes y a la mayoría de ustedes que yo digo, pucha, tendrían que estar gestionando tal cosa, y no están, porque nosotros tomamos la decisión de no meternos en una lógica que reventó a la ciudad, entonces no meternos en una municipalidad para ocupar espacios sin transformar nada, que es lo que termina pasando, es que planteamos otra cosa. El primer tema, esto, tenemos una ciudad increíble. Segundo tema, la podemos dar vuelta. Si esto es así, nuestro eje tiene que ser dos. El primero tiene que ver con la transformación de la ciudad, en el sentido de aprovechar lo que es la ciudad. Ya lo tenemos. Hay que ver cómo nosotros allanamos el camino de las ventajas geográficas y humanas que tiene la ciudad. Y entonces, desde ahí, hacer crecer a la ciudad y tener la mitad de la solución. La otra mitad es terminar con esa desvinculación y con esa distancia que hay de lo público a lo privado. Por lo tanto, obviamente, que para que no sea un lastre de lo privado, lo público, habrá que transformar lo público. Transformar lo público, que tiene que ver con la refuncionalización, con la reasignación, con terminar con el festival de nombramientos que no se saben para qué, con tener un Estado municipal que verdaderamente esté al servicio del vecino, que necesita servicios, y obviamente una visión estratégica que ponga en movimiento, que potencie, que haga competitivas las ventajas comparativas que tiene la ciudad. Lo vamos a volver, porque esto también tiene modificaciones, obviamente, vivo, y más a medida que vas hablando con distintos actores. Pero digo, para nosotros, la salida adelante de Mar del Plata no son anuncios vacíos. Yo a veces me da un poco de cosa, de bronca quizás también, cuando veo que los anuncios que se hacen desde quienes están en lo público y aspiran a tener incidencia en la ciudad son anuncios sueltos, son anuncios que no responden a una lógica. Yo no digo que no tenga que haber anuncios sueltos, porque de hecho uno puede hacer un anuncio que tenga que ver con la mejora específica en el área que ustedes quieren, salud, seguridad, inversiones, no sé, el área que a ustedes se les ocurra. Pero yo creo que si no se tiene una visión de conjunto, esto es como una red. La ciudad hay que tirar de varios lados a la vez. Si no tiramos de varios lados a la vez, las mejores medidas se pierden. Es como si fuese un palo enjabonado e inclinado. Las mejores ideas, yo lo que veo en esta ciudad, se tiran ahí arriba y no se pueden asir de nada y caen en la mediocridad, porque la absorbe el peso específico hoy que no está en la visión integral, sino está en las peleas internas que no conducen a ningún lado. Entonces,
Esto me parece que es importante. Por eso, si esto es así, y nosotros dijimos, Mar del Plata tiene un potencial muy grande desde las riquezas que tiene, geográficas y humanas, hay que pensar cómo productivamente nosotros la sacamos adelante. Nuestro primer eje tiene que ser lo productivo en un sentido amplio. ¿Por qué tiene que ser lo productivo? Porque yo hablaba antes de la territorialidad. Cualquiera, y esto lo sabe primero en carne propia muchos de ustedes. Segundo, lo saben también hablando con los vecinos, con los amigos. Y tercero, si a alguno no le alcanza esto, yo creo que a todos les alcanza lo que voy a decir, vayan a cualquier barrio de la ciudad y me cuentan si no es. El problema del desempleo y subempleo, es decir, no solamente el desempleo que es altísimo, sino que eso cuando durante mucho tiempo el desempleo es alto, hace también obviamente que el subempleo, es decir, el empleo que a vos no te conforma, también sea alto. O sea, capaz que no estás en el índice que es un flagelo y que duele, altísimo de desempleo, pero estás en el otro índice, que es el índice del subempleo, del que no te alcanza para llegar a fin de mes. Cuando vos sumás desempleo y subempleo, el porcentaje de marplatenses activos que están en esa situación es altísimo. Rompe el 20%, rompe largo el 20%. Es terrible que un quinto o un cuarto de la ciudad tenga problemas estructurales de empleo. Primero por lo que significa personalmente, porque te come la cabeza. Segundo por lo que significa para el resto. Cada uno que no tiene un ingreso es también plata que no está gastando. Ni hablar la del asalariado, la del trabajador, que es plata que se va rápido, digamos, en cuanto a la circulación del medio en el cual vive. La verdad que lo primero que uno hace cuando tiene un ingreso es solucionar sus necesidades básicas y después hasta, digamos, de confort. Entonces, desde la alimentación y la vestimenta y la educación y lo que ustedes quieran poner, pero después también la comida afuera, digamos, a la medida que van levantando, pero siempre va quedando en este margen. Después allá lejos empieza a aparecer el que puede juntar como para irse a gastar en otro lado. Pero la verdad es que el primer impacto grande que tiene tener un desempleo alto es que te achata económicamente la ciudad. Por eso, si nos preguntan a nosotros, hay muchas cuestiones que son un problema grave. La inseguridad es otro problema gravísimo, pero acá en esto hay que jugársela. Y si a nosotros cuando estudiamos esto nos dicen, bueno, ¿por dónde arrancamos? Nuestra prioridad tiene que ser poner en funcionamiento la maquinaria de la ciudad para terminar con los altos índices de desempleo y de subempleo. Porque eso después repercute sobre el resto, y es lo que se llama un círculo virtuoso. Porque entonces, obviamente, ingresos distintos y generalizados te permiten también que el mercadito de la esquina ande bien y esto se repite. Ahora, bueno, muy lindo. Esto nos preocupa. Esto se puede solucionar si lo productivo y lo central habrá que ver cuáles son los ejes productivos. Y ahí nosotros, porque esto para que se entienda por qué nosotros, por ejemplo, nos metimos con el tema del puerto. ¿Por qué nosotros arrancamos con el tema del puerto? Yo no soy del puerto. Fernando sí lo es, por ejemplo. La verdad que en el caso mío, obviamente que las amistades y las amistades políticas en esto tienen mucho que ver, y las conversaciones sanas que en esto se tienen que ver. Pero la verdad es que nuestra preocupación de la reactivación del puerto tiene que ver con que vemos el primer motor rápido que hay que encender en la ciudad. Y entonces es una barbaridad que quienes conducen la ciudad no se hayan involucrado de otra manera en el puerto. Que quienes conducen la ciudad hayan dejado que durante 7 años no se hiciera un dragado del puerto porque había otra prioridad. Y entonces me decís, bueno, sí, pero eso no lo tiene que pagar el intendente, ya sé. Pero también es cierto que durante esos 7 años se pedían y se lograron cada cosa para la ciudad que no era más importante que poner la plata en la llave productiva de la ciudad. No se ponía en el puerto porque no se entiende esto. No se entiende que la primera llave tiene que ver con una ciudad que es increíble, y una ciudad que tiene que apostar a lo productivo,
que tiene que apostar a lo privado bien entendido y que eso arranca por el puerto. Y para que arranque el puerto tiene que sí o sí, por las características de la actividad portuaria, tener un Estado que tenga una visión, una injerencia central. Y entonces tenemos una gestión, un fracaso de gestión, lo voy a decir, un fracaso de gestión local en el consorcio portuario que solucionó alguna cosa del desastre anterior, pero que se quedó en eso nada más, que no avanzó en cuestiones que estaban claras con actores, y que son inentendibles, pero la verdad que, como dice el dicho, la culpa no es del chancho, sino del que le da de comer. ¿Cómo puede ser que no lo haya ordenado esto el intendente, que si lo hubiera tenido de prioridad lo hubiera ordenado? ¿Y qué decimos con respecto al puerto? Primero, saber algunas cosas. Que la pesca es fundamental entre nosotros, sí, pero que no vuelve más la mano de obra intensiva. Puede ampliarse la actual, pero no vuelve más como era hace 30 años atrás. No vuelve más. Y esto a veces es difícil decirlo, plantearlo, pero esto hay que señalarlo, porque tiene que ver con la transformación del puerto. ¿Qué quiere decir eso? Que la pesca, no, la pesca va a seguir siendo fundamental. Y el puerto nuestro tiene que seguir siendo pesquero. No puede ser lo que nosotros decimos, solamente pesquero. Y entonces ahí aparece todo el tema del movimiento de exportación e importación. Salió ayer una nota de La Nación y un periodista muy bueno del tema que siempre es muy duro. A mí en particular me maltrata. Con pavadas, con chicanas siempre, pero la verdad que lo aprecio porque objetivamente, digamos, uno no tiene que mirarse del ombligo, sino de lo que... Y él tiene coincido en casi todos los diagnósticos que hace. Escribió una nota en La Nación que le invito a que la vean, y tiene que ver con esto. Es una barbaridad que una zona productiva, no solamente con la producción que tiene Mar del Plata, que es altísima, sino todo el centro de la provincia de Buenos Aires, todo ese eje que yo siempre he insistido que es de la ruta 226, que va a Balcarce, Tandil, Olavarría, que es toda una producción muy grande de la provincia, que tendría que ser un embudo que sale por nuestro puerto, hace salida como un compás hacia Quequén o hacia Campana, los puertos de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, cuando tendría que estar saliendo por este puerto. Esto hay que plantearlo. Y entonces, si esto es así, hay que plantear un puerto multimodal con terminal de contenedores, y entonces ahí aparece también la importancia del dragado, que tiene que hacerse, pero a la vez tiene que, con este movimiento, ser permanente. Yo he hablado, muchachos, con los actores del puerto y con actores que lo tienen muy claro. No soy yo el especialista, pero me lo han explicado con las inversiones que se necesitan todos de manera permanente, con inversiones privadas. Puede hoy mantenerse ese puerto en condiciones para que entren y salgan buques portacontenedores. Ahora, esto tiene que ser parte de una inversión que es integral. Y entonces ahí ver todo el tema de los muelles, de las dársenas, pero digo, tiene que ver con esta cuestión de si tenemos un puerto que es entrada y salida. Y después de ver esto, que tiene que ver con el movimiento económico central de la ciudad, también agregarle, porque una cosa no quita la otra, pero después de ver esto, muchachos, lo de la terminal de cruceros, por ejemplo. Ahora, acá hemos tenido la genialidad, primero, de que era tal el desprecio al puerto que no se lo veía como productivo. Y esto se le había pasado por alto a todos. A todos, digo, a los actores importantes, no muchas personas espectaculares que están en la actividad, los actores políticos importantes. El desprecio que tienen por lo productivo, por rayar de la ciudad, por no tener una visión integral. Pero aparte, digo, puede ser, digamos, que nos planteemos la terminal de crucero. La verdad que podría ser el tema de los cruceros una actividad importante, aunque secundaria, pero importante para nuestra ciudad y que suman. Yo creo que las sumatorias, hay que apuntar a las sumatorias, pero nunca puede ser el eje de nuestro puerto. Eso sí, también uno lo ve con mucha claridad. La accesibilidad, y ahí viene el segundo eje, digamos, las inversiones que van al parque industrial.
Parques industriales, muchachos, está lleno en toda la provincia. ¿Cuál es el diferencial nuestro? Que tenemos un puerto cerca. Eso es lo que hay que ofrecer. Eso ayudaría mucho al atractivo de nuestro parque industrial. Eso ayudaría mucho a que un parque industrial con empresas que se radican en nuestra ciudad, porque van a aprovechar un puerto en funcionamiento, te dan el trabajo que muchas veces no te puede dar más la pesca en tierra. Por eso tiene que ver el parque industrial, que está lejos del puerto, mucho con el puerto. Y por eso es increíble que no se haya planteado como prioridad, por ejemplo, el análisis, que hay que estudiarlo bien, pero de la readecuación de las vías férreas para conectar el puerto con el parque industrial. Y entonces, es importante terminar con la radicación, por ejemplo, de la Villa de Paso, sí. Ahora, les digo la verdad, si me preguntan, hay que arrancar por la de Vértiz, que tiene, pero ¿por qué? Digo, pero no porque es un capricho, porque entonces, como había alguno que impulsaba la de Paso porque vivía cerca de Paso, y hay muchos importantes de la ciudad que viven cerca de la de Paso, y por eso hubo tanto apuro en erradicarla, pero no tiene que ser esa la visión. La visión tiene que ver con esto. Si es importante lo que estamos diciendo, tendrá importancia como prioridad para sacar una villa la que hoy te está interrumpiendo esa conectividad productiva, puerto, parque industrial. Las prioridades tienen que ser asignadas así. Entonces, porque ¿qué pasa cuando se gobierna? No se puede a la vez hacer todo. Hay que tener prioridades. Gobernar bien es tener buenas prioridades, dicen los que saben, y es así. Lo del parque industrial, la conectividad que decíamos con el puerto, cosas que nosotros tenemos la posibilidad de tener un parque industrial que sea centro de industrias energéticas. Tenemos algunos que han picado en punta, que no se han querido ir, como por ejemplo QM, en momentos donde hay un gran desarrollo vinculado a la industria petrolera, porque los recursos humanos, algo de lo que hablamos hace un rato, que tiene Mar del Plata no la encuentran en otro lado. Entonces hay que aprovechar eso, y eso podría ser atractivo de otras industrias que están alrededor de la misma. El tema energético, cuando planteamos también las posibilidades de atender de otra manera el predio de disposición final de residuos, y entonces desde ahí abrirle la puerta a la posibilidad de tener energía vía los residuos que produce nuestra ciudad, y que es algo que han venido inversores a analizar la posibilidad de hacerlo en Mar del Plata. Quizás ahora por esta cuestión de la volatilidad del dólar, no sé si en este momento, si hoy fuese uno corriendo a buscarlo, los tipos te dirían como cuando vinieron a la ciudad hace un par de años y no encontraron eco, ¿cómo responderían? Pero digo, también es cierto que las volatilidades, esto se va a solucionar en un momento. De vuelta en un momento va a volver a ser interesante la relación moneda local-dólar para este tipo de inversiones, y tranquilamente las podemos tener. Y esa energía estaba planteada en algunos de los borradores, lo que querían trabajar en nuestro predio de disposición final de residuos, con la conectividad de la energía del parque industrial, cuyo uno de los problemas es el tema energético, pero que se puede solucionar como uno lo ve. Y aparte, cuando uno ve las inversiones que se tienen que hacer desde lo público, ahí sí vale la pena hacer algunas inversiones que después se ven en otro lado y no se ven en el parque. Y entonces hay empresas de primera que se han puesto ahí, que nosotros hemos ido a visitar, y que habían hecho una inversión muy alta y que no tenían terminada ni siquiera el asfalto. Digo, todo esto, que parece a veces técnico, pero piensen que cada una de estas malas decisiones de no estar mirando esto repercute sobre cada uno de los que ustedes conocen que tienen problemas de empleo. Tiene que ver. Por eso es tan duro que no se estén tomando, por eso nos duele tanto, por eso nos preocupa tanto que se pierdan 4 años más en nuestra ciudad. Porque la verdad es que va a repercutir sobre miles de marplatenses. Nosotros no vamos a poder darle la solución. Todos los días me escriben al Facebook, y a cada uno de ustedes le pasa,
que solucione un problema laboral. ¿Cómo solucionamos un problema laboral de 150.000 marplatenses? Es imposible de lo particular. Solo se puede si hay una idea de ciudad distinta. El cordón frutícola, otro punto que nosotros hemos insistido, tiene que agarrar el municipio también para meterse con el amparo y ayudar para que legislaciones que salieron por unanimidad de la época, que no éramos concejales, que reventaban la producción que es de punta en muchas frutas de Argentina, y que terminamos matando esta producción por modas que muchas veces te vienen de afuera, y que la implementación del cortar y pegar que decía hace un rato. Miren, esto es la territorialidad. ¿Qué me decían cuando nos juntábamos con los productores frutícolas? Lo que más les había dolido a ellos fue que cuando salió esa normativa votada por unanimidad por todos los que gobiernan o quieren ahora gobernar la ciudad, eran concejales, y la votaron con una liviandad, ninguno de ellos tenía vinculación con ningún productor frutícola. No habían escuchado no escucharon a una de las partes. Yo no digo que tengan que tomarse la decisión nada más que por lo que dicen los productores frutícolas. Lo único que digo es que no podés tomar semejante decisión como una ordenanza que te va a pegar con un impacto grandísimo en la producción frutícola. No escuchaste a los productores, no escuchaste qué tenían para decirte. Por eso la territorialidad a la que le decía hace un rato. Otro lugar espectacular para trabajar sobre el tema de los mercados centrales y sobre el tema de exportación. Ahí hay nichos para profundizar. Cuarto ítem de los mecanismos de reactivación de la ciudad, el comercio. Y acá sí hay mucha vinculación también con el Estado. En todo, fíjense que tiene mucho que ver con el Estado. Hay que terminar con la tremenda presión en lo que le corresponde a Mar del Plata. Obviamente que haremos lobby para que esto también suceda a nivel nacional y provincial, que yo creo que hay una noción muy grande. Por eso, y esto yo lo he visto, lo he hablado con el ministro de Hacienda de la provincia, con la CUNCER, tiene muy claro de tratar de ayudar para bajar en ingresos brutos y bajar la presión fiscal. La verdad que es parte del desafío. Pero bueno, digo, esto tiene que ser parte de la agenda nuestra. La presión impositiva es tremenda, también a nivel local, para servicios que son malos. Entonces es un combo terrible. La gente siente que le están robando, el comerciante siente que le está robando, que él produce, que él se esfuerza, que le da la plata al Estado, que lo único que quiere es ver cómo la junta para pagar los sueldos a sus políticos. Esto es lo que, digamos, el resumen de lo que es la gente. Entonces después, y meta todo en la misma bolsa. Pero digo, bueno, esto es, y también el tema de todo lo que es la presión normativa. Mar del Plata se ha caracterizado por tener una hiperinflación normativa terrible. Hay que simplificar. Es importante tener un matafuego, digo por decirlo muy genéricamente, pero un matafuego, por supuesto. Ahora, tiene que regularse la altura para todos los comercios de Mar del Plata, lo pongas en el lugar que sea, que después son incontrolables, tantas normativas de detalles, que lo único que sirve es para que después pase un inspector vivo, está lleno de tipos muy honestos, pero también otros que no, y que entonces hagan la vista gorda. Porque si se te ponen a revisar todas las genialidades que los concejales a lo largo de la historia han sacado en Mar del Plata, no puedes abrir un negocio, no lo podés tener abierto si ya lo tenés abierto, y si lo querés abrir es imposible. Te revientan. Querés invertir y te la hacen difícil. Querés dar trabajo y parece que estás haciendo un mal. Esto es parte también de lo que uno ve claro en esta ciudad, que también lo puede solucionar el Estado municipal. La desburocratización, la simplificación, la facilitación. Eso es un gran trabajo que hay que hacer. Ni hablar del tema de publicidad y zonas comerciales. Gracias a Dios pudimos ser protagonistas de cambiar, y podríamos avanzar mucho más y vamos a avanzar, pero digo, de cambiar para bien con un código de publicidad que fue nefasto para la ciudad. Y a pesar de muchas presiones que tuvimos, lo cambiamos igual, y en eso, si nosotros no hubiéramos estado, Mar del Plata seguía con un motor
chico, pero local, apagado. Y también el tema de los centros comerciales, que también lo hemos visto y que están muy bien identificados en la ciudad y que podrían ser parte del atractivo para que, no solamente para el mejor vivir de los que estamos acá, sino también para los de afuera. El sector hotelero y gastronómico trabaja muy bien, hay que estar articulado. Sobre estos temas también ellos han acercado varias propuestas que tienen que ver con dinamizar desde la municipalidad estos campos. Y después, otros que son características de nuestra ciudad, los textiles, microemprendedores, el parque informático y todo lo que es la industria del software. Digo, si nos ponemos a nombrar, está lleno de espacios que cada uno de esos, cuando vemos el rebote que ha habido local, ha sido malo. Desde textiles que los que son de punta necesitaban tener mano de obra muy calificada en cuanto a preparación, y entonces no teníamos abierta que ahora se abrió una escuela de capacitación por desidia local. Y esto no viene de antes. Esto para hasta, bueno, la industria del software, que es de punta de Mar del Plata y que a veces la día de estamos perdiendo, por ejemplo, con respecto a Tandil, y que no hemos hecho un parque informático porque todo lo que venía de antes era malo. Eso también es infantilismo que hay que superar. Cuestiones de energía y de participación en ferias y rondas que también lo van a ver ahí señalado. Otro eje es el turismo, que tiene que ver con lo que siempre hemos hablado de las vías de acceso que tiene que tener la ciudad. Nosotros el turismo siempre decimos conectividad. Se ha avanzado en eso. Es de las cosas que quizás se haya avanzado, pero sigue todavía habiendo ahí un nicho muy importante para trabajar. Desde el turismo, la promoción, la publicidad. Cuando yo hablaba recién de la publicidad, me estaba refiriendo a la industria de la publicidad vinculada al comercio. Pero también la publicidad y la promoción que necesita la ciudad para afuera. Hoy los recursos que son para publicidad se pierden en ese estado que no sirve para el bien común. Parte de no servir es que no le damos promoción como corresponde a una ciudad que es marca propia. Mar del Plata, el argentino que vos le hablés de Mar del Plata, se pone bien. Y no lo estamos aprovechando. Turismo náutico, las playas de los sectores públicos, hay una oportunidad. Dejó de ser el negocio que era antes la unidad de sombra clásica, con lo cual se puede avanzar en lo público. Ahora también hay que plantear sectores que tienen que ser, y esto hay que verlo y hay que promocionar lo que está bien, con distintas idiosincrasias. Lo que se ha hecho acá, en el lugar que hoy estamos, creo que es espectacular porque refuerza uno de los atractivos de Mar del Plata, en el Torreón, con una característica propia. Lo que son las playas del centro, que tienen una característica que hay que también readecuar y dar un servicio mejor. Y lo que pasó con las playas públicas equipadas, creo que tiene que servir también para las ideas del municipio. Las características que tienen las playas del norte, que son también propias, diferentes a las que tienen las de Punta Mogote y las que tienen las del sur. Tener algunas playas que sean para turismo ABC1. No hay que ponerse colorado por esto. ¿Por qué le vamos a dejar ese nicho nada más que a Pinamar? Un nicho que trae mucha plata y que la deja circulando en la ciudad. Y entonces, si no entendemos que tenemos que animarnos a apostar a esto, más allá de que te pueda putear alguna organización de bienpensantes, que siempre son muy poquitos, pero que son muy batifonderos, políticamente correctos, pero si vos no te vas a animar a plantear esto, porque por el qué dirán, así es que desperdiciamos nichos. Y ni hablar del tema de la recuperación de Punta Mogotes, que puede reasignarse con todo un trabajo de nocturnidad y muchas cuestiones que es muy interesante. Hemos trabajado temas desde puntuales, grandes como este, hasta puntuales como el bus turístico, el polo crucero y otros circuitos como por ejemplo el de Sierras. Construcción. Otro eje que también quiero que tengan en la cabeza, ahí la veo a Romina, pero digo, acá hay una modificación del COT que hay que hacer, no la vamos a hacer nosotros en este equipo porque es tan pesada que tiene que ser hecha desde un ejecutivo, pero hay que modificarlo.
tiene que plantearse con una integración, con una zona sur que hay que aprovechar mejor, con Punta Mogotes, que también en este sentido no solamente me refiero al complejo, sino a lo que Punta Mogotes puede significar como desarrollo, que es muy interesante, con un cuidado que si esto lo vemos integralmente podemos tener de esa zona de techos rojos y esa zona tan característica de Mar del Plata que también hay que cuidar y que sistemáticamente, como no hay planificación, se viola. Pero se viola porque no hay una visión integral. Entonces, cuando vos ves las villas de Mar del Plata están todas repartidas, porque cada uno se metió donde pudo y quiso. Porque ese es Mar del Plata. Como no hay planificación, cada uno va haciendo lo que se le antoje, y entonces va rompiendo zonas muy interesantes. Y lo mismo pasa con los techos rojos y la ampliación de las zonas verdes. Hay barrios, yo tengo identificado 3, hay barrios que no tienen una plaza. Una cosa increíble, con la importancia que tiene la plaza, con la resignificación que tienen los espacios verdes y con la centralidad que hay que darle a esos espacios verdes. Después cuestiones que tienen que ver con el costo, por ejemplo, que hoy tiene las inversiones inmobiliarias iniciales con respecto a OCE, que es parte de lo que también hay que rediscutir. Ahora, si nosotros no estaríamos pensando en esto, vemos que ninguno lo está planteando. Garnillo me dice que se está avanzando y está bajando ya. Gracias a la Digo, cuarto punto, y ahora sí ya nos metemos con cuestiones que tienen... Entonces, yo quise detenerme con esto inicial porque yo lo que quiero que veamos siempre se arranca por el Estado, para ver cómo se hace una estructura grande. Hay que arrancar, fíjense que todo lo que hablé, el Estado tiene una incidencia muy grande, pero es el privado lo central. Esta es la riqueza geográfica y humana que tiene Mar del Plata y que hay que aprovechar. Y ahora sí, ir con la refuncionalización del Estado. Sí, ahí hay que avanzar, siempre lo hemos dicho, en las funciones que el marplatense le pide para arrancar al Estado. Y entonces, en el tema de seguridad, un tema así, una vez que pusimos en funcionamiento la ciudad, una vez que pusimos la economía en funcionamiento, una vez que atendemos este primer problema de bajo PBI y por lo tanto de producción y por lo tanto de trabajo, sí meternos con el tema de la seguridad. Porque primero que obviamente los caldos de cultivo que implican los desempleos y subempleos altos no ayudan a combatir de manera estructural y de fondo la inseguridad, y por eso hay que trabajar sobre las causas. Por eso primero hablamos de eso. Y ahora sí, si eso se pone en funcionamiento, que es todo un conjunto en realidad, también atacar las causas. Eso para nosotros está claro. Nosotros no tenemos una visión ingenua ni garantista de la seguridad. Creemos que tenemos que servirle al ciudadano esto. Y el que es un delincuente tiene que estar detrás de las rejas. Y hay que ayudar y coordinar en lo que se puede en el municipio con esto, con las fuerzas federales y con las fuerzas provinciales, y también tener a la altura las fuerzas locales que las tienen. Obviamente todo el tema de tecnología, aprovechar el COM. Hay muchas cosas que tendríamos que decir al respecto, pero que también se pueden trabajar para el que le interesa el área de seguridad. Obviamente que el tema de tecnología es fundamental. Hoy las cámaras tienen que tener un zoom suficiente y por lo tanto tienen que ser determinadas características para que sirvan. No sirve nada más que tener la cámara. Ayuda, pero no es suficiente. Hay que meterse con algunas cuestiones del código contravencional y plantearlas a los ejecutivos para que después los legislativos provinciales y nacionales se modifiquen, y después tener experiencias interesantes. Yo inventé, por ejemplo, el tema de Ojos en Alerta que trabajó San Miguel, que es un programa de participación de vecinos. Ya hay más de 20.000 vecinos en un municipio que ayudan a las fuerzas de seguridad con los celulares para identificar cuando hay un problema en la vía pública vinculada a inseguridad en general, pero también a accidentes, lo que sea, y funciona espectacular. Bueno, eso se puede traer tranquilamente y rápidamente acá. Educación y cultura lo hemos charlado muchísimas veces. Yo tengo buenos referentes acá conmigo, pero tenemos un sistema municipal de educación que es un lujo, que es único, que hay que cuidar y que hay que profundizar y que hay que avanzar hacia la descentralización y que hay que avanzar hacia la ampliación y hay que avanzar hacia darle más espacio a la comunidad educativa, hacia más autonomía, hacia más juego.
Eso tiene que ver también con esas cuestiones de fondo, si no lo otro muchas veces es verso. Obviamente que después de toda una serie de problemas de infraestructura, donde también el municipio tiene que tener prioridades, a veces la sensación que da es que se resuelven muchas cuestiones y se ha intervenido con muchísimo este gobierno, ha sido mucho más de lo que se piensa. También es cierto que lo local tiene que ayudar para ir marcando, para ir dando esas prioridades, porque todo no se puede hacer. Si no, ¿quién da las prioridades? Los que vienen de afuera que están viviendo en La Plata. Y hablar del tema de educación no formal y barrial, que también hay que retomar. Y en el tema de cultura y deporte, que Mar del Plata, yo lo pongo junto porque parte de la readecuación que hay que hacer municipal es posiblemente juntar algunos. No se puede tener ente con todo, no se puede tener doble gasto, y hay que juntar algunas áreas. Con la prioridad que tiene educación, pero cultura y deportes está muy vinculado. Y aparte, cultura y deportes Mar del Plata, que tiene muchísimo para dar. Como lo hemos hablado muchas veces con Marcelo y desde un Piazzolla que no ha sabido aprovecharse, hasta todo el movimiento que puede generar vinculado a la cultura como educación y también al turismo y a la presencia y a la marca de Mar del Plata. Y lo mismo con el tema de deportes. Hay cuestiones sociales de deporte que hay que atender. Bueno, ¿qué hacemos? Yo no sé si los polideportivos, creo que no fue serio como se plantearon porque no había un financiamiento para terminarlo, entonces tiran muchas veces cosas. Ahora, es cierto que están y digamos, si había polideportivos que los que están hay que trabajar bien con ellos, hay que terminar lo que falta y hay que hacer un trabajo del estilo. Creo que en ese sentido se podría aprovechar muy bien la presencia de clubes. Se podría aprovechar muy bien. Se podría aprovechar también porque hay un problema en la educación con respecto a la educación física. Y ahí hay un hueco que creo que no está bien coordinado. Todo el tema social y la importancia del deporte, pero también, y eso lo vemos nosotros desde cuestiones como la que nos hemos metido un poco más, puntual, digamos, como el boxeo, pero en cada uno de los deportes, el trabajo social que se puede hacer, pero también el de excelencia que tiene Mar del Plata, en el área que sea, en el tenis, en el boxeo, en el área que sea, y que también sea partido del eje. Eso tiene que ser parte también. Una cosa, lo social no tiene que dejar de lado la competición de alto nivel y las posibilidades que tiene Mar del Plata. Y tener, y brindar, y ofrecer a nivel nacional, que parte de eso ahora estamos trabajando para ver si no se lo lleva Rosario, lo que tenemos con el polideportivo, que por no tener una política integral, por mezclar todo, termina viniendo hacia abajo. Y tenemos ahí un centro que muy pocas ciudades de nuestro país lo tienen. En la salud, lo que hemos señalado siempre, escucho cada 2 por 3 hablar del bendito hospital municipal. No digo que no sea una cuestión que alguna vez podamos tener. Lo que me pregunto es, la primera y de salón, como están las cuentas municipales, ¿se puede prometer un hospital municipal y el mantenimiento del mismo sin caer en la irresponsabilidad? Me lo pregunto. Yo fui una de las grandes discusiones que tuve en el 2015 con el anterior intendente y el actual intendente. La demagogia con la que planteaban lo de... Competían cuál iba a ser el hospital municipal más grande. Estamos por terminar, 4 años después, se dio lo que les dije. No iba a haber fondos ni posibilidades para hacerlo. ¿Por qué más vale no priorizamos lo que se ha trabajado bien, que son los centros de atención primaria en cuanto a la distribución? Y completándola se puede trabajar muy bien y ahí poner el eje, ahí poner los recursos. Y dar en serio pediatría y ginecología, pediatría y clínica en todos. Creo que ginecología también. Dar atención pediátrica 24 horas, que es lo que te pide cada vecino de manera urgente. Estas son las responsabilidades para arrancar. El día de mañana, cuando pongamos en funcionamiento la ciudad y ordenemos las cuentas municipales, nos ponemos a discutir un hospital municipal. Pero al final, ¿qué hacemos? Discutimos un hospital municipal. Todo para la galería y los centros de atención primaria que no están bien. Y eso que ahora se ha avanzado también. Pero digo, esto hay que tenerlo en claro también como prioridad. Ver el tema de odontología y oftalmología. Yo lo de odontología siempre lo tuve claro por lo que
por los estudios que me habían acercado, se tendría que ser 8 en la ciudad. Pero por ejemplo, hace poco descubro también la carencia que hay y que podría cubrirse en lo municipal por respecto a oftalmología. Hay otro hueco de las centrales grandes. Yo digo, hacernos cargo de esto. Y después, obviamente, la coordinación con nación y provincia, por ejemplo, el tema de tercera edad, que no se puede trabajar si no hay coordinación con nación y provincia. Y después el tema de zoonosis, el tema de salud, yo creo que también hay todo un reclamo ciudadano que hay que trabajar con prioridades claras. Bueno, ¿qué es lo que queremos atender? ¿Para qué lugares? Pero creo que ahí hay todo un mundo que hay que desarrollar, no solamente porque a uno le pueda parecer, sino también como demanda ciudadana que es clarísima. No, eso también es parte de lo que tenemos que trabajar. Y para ir terminando, 2 últimos puntos. Acción social, que creo que hay como 2 grandes ejes, que tienen que ver con la acción inmediata, el acompañamiento de los que tienen problemas graves e inmediatas. Ahí tenés lo propiamente de acción social, tiene que ser parte de la respuesta del gobierno, y sí plantear también la acción social como, que lo dice en el título de la Secretaría, pero que después no queda en eso, como desarrollo social. Como también con la idea de subsidium, de una ayuda que es necesaria para quien está pasando un mal momento, pero que tiene que ser para salir adelante, no para mantenerse siempre. Y ahí, con algunos ejes que se imponen en los tiempos. Ni hablar del tema de niñez y adolescencia y del tema de mujeres. Son 2 ítems que hay que trabajar de una manera particular. Porque lo impone la agenda social, sí. Y está bien impuesto también. Porque evidentemente no se había trabajado como se debía en su momento. Y después un ítem particular también, que es el de tercera edad. Esta es una ciudad, la ciudad, si ustedes me preguntan, del país, con tercera edad. Entonces, ahí hay muchas cuestiones, desde accesibilidad hasta la atención que se necesita y las camas que son necesarias. Y por último, ya las propias del gobierno. El Estado tiene que estar priorizando todo esto que hagamos durante 1 hora y media hoy. Esto tiene que ser los ejes, pero para esto tiene que también refuncionalizarse internamente. Primero, para que la atención esté puesta en esto. Tu cabeza, tu corazón, como funcionario, tiene que estar puesto en estos ejes. En el vecino, que plantea algunos de los problemas que vienen por acá. Y para eso, el Estado tiene que dejar de ser un fin en sí mismo. Un ver cómo entro para estar ahí adentro, medrar y quedarme sin solucionar nada. Eso implica limitaciones de ingreso. Yo creo, si me preguntan, ¿un intendente tiene que llegar con un equipo? Sí, obviamente. Un equipo para un municipio, nosotros estamos el otro día trabajando, cuando estamos preparando esto con Fernando, son entre 250 y 350 personas que se necesitan con una responsabilidad de gestión y de conducción y de equipo nuevo para hacerse cargo de un municipio. Es un número importante, pero para un municipio que depende de cómo tomes el tema docente, de entre 10.000 y 11.000 empleados, un poco más. Digo, la verdad que es un porcentaje muy chico. Y digo más, el problema de sobrepoblación que tiene el municipio no se... hay que trabajarlo inclusive, en primer lugar, con los propios trabajadores. Los trabajadores municipales, en general, quieren hacer las cosas bien. Obviamente que nadie quiere ser el pavo que es el único que hace las cosas bien. Entonces, si de arriba lo único que se hace es nombrar a todos los parientes sin idoneidad para ocupar los lugares, ¿por qué después le vamos a pretender que el de abajo labure cuando tu señal no es de trabajo, no es de responsabilidad, no es de austeridad, no es de idoneidad? ¿Por qué le vamos? Las legitimidades son importantes. El primer tema.
hay que trabajarlo con el trabajador, inclusive con el sindicato. Yo tengo posibilidad de vincularme. Nadie es un monstruo. Es mentira, se puede trabajar. Obviamente que tiene que ser dentro de un marco integral. Y obviamente que hay que hacer funcionalizaciones. Y hay que pelear lo que haya que pelear. Pero las limitaciones de ingreso creo que son parte de la llave con respecto a uno de los problemas, que es la gran cantidad de empleados que tenemos en el municipio. Si nosotros, cuando se ingresa en el gobierno que va a empezar en diciembre del 2019, se asume con todo el equipo nuevo, pero digamos, todos los años no se hace un ingreso de 300, 400, 500 y hasta 700 personas que han entrado, tranquilamente, vos, una vez que tenés el equipo, no necesitas estar constantemente ingresando. Alguna persona puntual, porque tenés que reemplazar un cargo específico, sí, pero son aislados, son casos particulares. Pero la verdad es que si vos no usás la política para estar metiendo a la gente que no lo merece, se soluciona. En 4 años lo equilibraste, y en 8 años las cuentas que nosotros hacemos por la gente que se va, que fallece, que se retira, que se jubila, en 8 años tenés solucionado, sin la conflictividad aguda que después capaz que te deja sin poder hacer ninguna reforma. Ahora, obviamente, para eso hay que tener un convencimiento muy grande con respecto a las limitaciones. Y esa refuncionalización que les decía. Y después, obviamente, entre las funciones del Estado, la descentralización en primer lugar. Hoy la descentralización es una mentira, se enuncia pero no existe, no existen las delegaciones. Está bastante bien que haya una en Batán, el puerto, Sierras, porque son idiosincrasias propias. Quizás habría que agregar un par más hacia el sur, hacia Chapadmalal, más hacia el norte, Camet. Pero digo, ahora, eso tiene que tener que ver con también una descentralización de recursos, de responsabilidades, de controles duros, y no que sea un lugar donde hay delegaciones que son millonarios lo que les salen por año al Estado y no sé para qué municipal, y no se sabe qué respuesta le dan a los vecinos de esos lugares. Y ni hablar la sociedad de fomento, los barrios, que esto tiene que ser parte de lo que para nosotros es natural, trabajar con esa sociedad de fomento, con los barrios. Se trabaja mejor muchas veces en respuestas inmediatas si se hacen convenios adecuados y no hay que estar en una pelea constante con la sociedad de fomento. Por supuesto que hay que aumentar la participación, y para eso también hay que trabajar con una lógica que tiene que ser de sociedad de fomentos, de servicios reales, más que de una lógica chiquita de poder que al final la cierra y las desvincula con el propio. Después cuestiones de participación, incluyendo el presupuesto participativo, que en su momento, presupuesto participativo en su momento fue muy bueno, pero después pasaba que los vecinos trabajaban, lo presentaban, había que tenían que ver con las realidades que ellos creían que tenían que darse una respuesta, y después no mandaban los fondos para ejecutarlo. Una perversidad tremenda de la anterior gestión. Entonces digo, esto es parte de cuando nosotros decimos de la indolencia. Las zonas protegidas, estoy pensando en el puerto, en las lagunas de Punta Mogote, en Camete, en muchos lugares que podrían ser zonas protegidas que la tiene Mar del Plata. Y hablar del tema de residuos, de limpieza, 2 puntos que también se pueden trabajar mucho mejor. En cuanto a la limpieza, el pliego que existe hoy, si hubiera voluntad política del Ejecutivo, se puede controlar mucho más a la empresa que presta el servicio. Ahora, bueno, si en vez de estar pensando en eso se está en otras cosas, que pasa lo que pasa. Y en los residuos lo mismo. Menos mal que vino la gestión el SEAMSE, pero la verdad es que son muy serios para trabajar y se podría articular con una seriedad mucho mejor, retomar esa separación de residuos, ayudar a quienes hoy en malas situaciones trabajan ahí, y también plantear ese ordenamiento para que sea parte de la matriz energética de la ciudad. Los espacios verdes, hablan de importancia de las plazas.
tránsito, tanto reglamento, fotomultas, el transporte público, ni hablar que tiene que haber nuevos recorridos, que tiene que estar planteado el rediseño de circuitos de transporte, combinación, ampliación. Una de estas cosas la hemos conversado, la sabemos. Hay gente en Mar del Plata de los cuales, algunos de los cuales no he querido que estén hoy acá, que la verdad que son número uno, que no necesitamos inventar nada, que ya está trabajado, que son geniales como trabajan. No los quise traer para no complicarlos, porque muchos de ellos están en otro espacio político, porque algunos, si no, puede haber alguno que se enoje porque participa acá y no le quiere dar problemas si es funcionario. Digo, hay gente muy buena, lo hemos hablado, no se necesita, lo único que se necesita es tener seriedad para estudiarlo, y cuando uno lo estudia ve cómo se puede solucionar, y honestidad para plantearlo como prioridad, y no que la prioridad sea como tu vinculación con la empresa de transporte para que después termine siendo financiamiento pareciera espurio para campañas políticas. Esta tiene que ser la lógica. Y lo mismo para inspecciones, que ya lo hablamos, el tema de la prioridad de vialidad, luminaria, justicia municipal y defensa del consumidor, que son algunos puntos que me había notado, y el tema de los guardavidas. Miren, muchachos, yo sé que fue largo, para algunos pudo haber sido tedioso, sobre todo porque tampoco es obligación de todos los que acá están tener que ser especialistas en la visión de conjunto. Pero es importante que los que estamos en un equipo y que estamos en un mismo barco tengamos unidad de concepción y que sepamos que aún cuando alguno diga a mí no me interesa nada el tema del transporte, me interesa sí el tema de los espacios verdes de las plazas, o el tema de las inversiones que podrían venir en el parque industrial, o el tema de las energías, las no renovables, que también hay mucho para trabajar. Digo, aún cuando cada uno de acá hay más de 60 personas, cada uno con inquietudes, y muchos se agrupan por alguna inquietud, pero muchos particulares. Digo, aun cuando cada uno tenga una visión donde va a hacer hincapié en algo particular, es importante tener la visión en conjunto, porque necesito saber, primero, hacia dónde vamos en general. Segundo, qué está haciendo el de al lado. Tercero, porque nadie se salva solo. Nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Y lo mismo pasa no solo en una organización política, sino en un gobierno. Tiene que andar en conjunto el gobierno bien, porque si no anda en conjunto el gobierno bien, a los mejores también se nos lleva puesto la mala gestión. No porque ellos tienen mal, pero quedan enlodados en el resto. Entonces es importante que tengamos unidad de concepción, porque esto después agiliza mucho la unidad de acción. Yo sé que, les decía, puede resultar tedioso esta charla, pero creo que es muy importante, porque así como nosotros y en otros, y muchos que hoy están faltando, que están más en lo político, más en algunas cuestiones territoriales, que quizás no tengan un interés tanto en la política pública particular y de estudio y de gestión, pero que tenemos una unidad muy grande de concepción, hacemos así y nos ponemos en funcionamiento rápido, y políticamente somos una maquinaria. Lo mismo tiene que ser para la gestión. Esto obviamente, ¿cuántas veces se puede hacer? Una vez, con suerte, por año, pero creo que, no sé si después se puede volver a repetir, porque después se entra en las velocidades. Pero esto queda como parte del acervo común que nosotros tenemos y el rumbo hacia el cual vamos. Y tiene que ser también un incentivo para profundizar en el área que cada uno esté, para saber que estamos en un proyecto serio y para saber que por eso nosotros dedicamos tanto esfuerzo en pelear la conducción de esta ciudad. Se vienen las elecciones. A veces no se habla esto porque es riesgoso, porque obviamente que por más que uno haga todo bien,
la política a veces es dura. Y lamentablemente, muchas veces, y trabajamos por la justicia, pero a veces hay situaciones de injusticia. Puede pasar que nosotros no seamos parte del próximo gobierno, puede pasar. Y es duro, para el que más duro va a ser es para mí. Porque, digamos, juntarnos, dedicarle 2 horas a esto, y hablar todo el tiempo que se va dedicando durante todo el transcurso de los meses, y que capaz que quedar afuera cuando uno sabe que puede trabajar muy bien, es muy duro. Y les puedo asegurar que para el que más le va a doler es a uno que ha convocado, que ha ilusionado, y es la mochila que también tiene la conducción encima. Pero también es cierto que creo que no puede ser ese un obstáculo para que nosotros nos sentemos y sepamos que estamos listos para gobernar, que sepamos que por eso vamos a pelear cada lugar, que sepamos que por eso vamos a pelear una nueva conducción. Yo les agradezco de corazón la confianza de hoy haber escuchado la idea que tenemos de ciudad, de haberlo escuchado con un poco más de detenimiento, de agradecerles porque muchas de las cuestiones obviamente que dije han sido parte de las conversaciones que durante los últimos años hemos tenido con muchos de ustedes y que me han aportado, y que esto continúe como labor y que esto sea plasmado en el cierre leninista y en la próxima elección. Cuando nosotros decimos que Mar del Plata puede salir adelante, sabemos que puede ser así. Cuando decimos que nosotros podemos sacarla adelante, sabemos por qué lo decimos. Y también cuando nosotros decimos que si no somos parte de la próxima conducción de Mar del Plata, el primer problema es para Mar del Plata, antes que para nosotros. Y esto no lo digo desde ninguna soberbia, lo digo desde el convencimiento de lo que hoy trabajamos acá. Por eso ojalá tengamos la grandeza y la lucidez de poder pelear para que seamos parte de la próxima conducción. Muchas gracias, muchachos. Ahora les pido, vamos al escenario, así hacemos una foto grupal todos, porque con esto de la mesa cuadrada hacemos una fotito.